Muy buenas equipo, compañeros, compañeras, ¿qué tal estás? Bienvenidos a un nuevo resumen de un libro con todo detalle. Y hoy quiero presentarte a una persona muy especial para mí, es Jaime, compañero de equipo, mano derecha en mi equipo también. Y bueno, hemos ido un paso más allá y a partir de ahora vamos a estar los dos también compartiendo resúmenes con todo detalle, con mucha frecuencia, para que no solamente nos limitemos a los resúmenes que te aporto yo, sino que también Jaime ahora pues va a ayudarnos en este proceso. Comentarte, antes de empezar, antes de que empieces, mejor dicho en este caso, que aquí abajo en la descripción tienes dos links que para ti van a ser de muchísima ayuda. En primer lugar, tienes acceso a nuestra editorial, donde, aparte de compartir un montón de libros, publicar a diferentes autores, compartimos todos los resúmenes que vamos haciendo de forma gratuita, para que, como en este caso, sigamos aprendiendo y creciendo juntos. Y en segundo lugar, comentarte que tenemos una formación súper potente, la tienes aquí abajo también en la descripción, en la que, pues por ejemplo, si eres una persona que quiere aprender a leerse cualquier libro en menos de una hora, comprender al 100% de ese libro, mejorar tu retención, tu comprensión de cualquier libro, ser realmente un experto y aprender a aprender de verdad, pues bueno, aquí abajo tienes toda la información. De hecho, Jaime se ha formado con nosotros hace ya un tiempecito y realmente por mi conclusión, bueno, por nuestra conclusión ya, decirte que el 95% de los libros se pueden leer en menos de una hora y el 5% restante en menos de 2. Así que simplemente queremos invitarte a que te pases por aquí abajo, por el documento que te hemos pasado, donde te explicamos todo perfectamente y si te apetece, como digo, aprender a aprender, a leer mucho más rápido, a mejorar mucho más tu comprensión y tu retención, simplemente rellenas el cuestionario, hablas con nosotros, hablas con nuestro equipo, te contamos todo bien, qué material necesitas, te contaremos que es una formación intensiva de 3 días, intenso, qué te hace falta, cómo hacerla, es online, te contamos todo y cualquier pregunta que tengas estaremos encantados de contestártela y echarte una mano, por supuesto, con ello. Así que, bueno, esto que haremos ahora es un ejemplo de cómo puedes coger un libro y realmente interiorizarlo y aprender sobre él con todo detalle hasta el punto de incluso compartirlo. Así que, Jaime, te dejo con ello. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Y es cierto que en el momento en el que he empezado a leerlo, pues me ha llamado muchísimo la atención que lo primero que te cuenta pues es una pequeña historia, ¿no? Para saber por qué viene esto de Mañana Milagrosa y de dónde viene. Y es cierto que me ha llamado la atención y quería compartirlo contigo porque, sobre todo, el principio de este método de Mañana Milagrosas viene por un accidente que tuvo el autor de tráfico. Y a partir de ahí, pues bueno, él era una persona que tenía pues demasiado estrés, era un empresario con muchísimo trabajo, que quería hacerlo todo siempre perfecto y tuvo pues esa desgracia de tener un accidente de tráfico y a partir de ahí pues digamos que le cambió la vida porque de tener todo controlado y de querer llevarlo todo súper perfecto llegó al punto en el que no podía controlar nada. De hecho, comenta también que estuvo pues unos 20 minutos incluso en parada cardiorrespiratoria, o sea que prácticamente pues estaba muerto y cuando despertó lo primero que se dio cuenta fue que no podía llegar a controlar todo lo que normalmente podía controlar y a partir de ahí pues como que vio su vida perdida, ya pensaba que no iba a tener éxito, que toda su vida pues estaba tirada por la borda y sí que es cierto que cuando empezó pues a no preocuparse tanto por esos problemas y a adquirir una serie de hábitos que empezaron pues en lugar de limitarle a ayudarle a poder llegar a alcanzar ese éxito, directamente facturó más que nunca, hizo pues que su negocio creciera, pudo seguir aportando a la comunidad y era un momento en el que estaba súper limitado. Entonces esto me ha llamado mucho la atención, sobre todo porque tenemos que darnos cuenta que es una responsabilidad nuestra el hecho de poder llegar a alcanzar el éxito y para alcanzar el éxito pues es importante tener clara una cosa, que es una parte de desarrollo personal, que no puede existir un éxito profesional si no tenemos una parte de desarrollo personal importante. De hecho, es algo que también recalca en el propio libro y es algo que, por ejemplo, a mí me choca bastante, ¿no? Y me toca mucho, pues el hecho de que es algo que es cierto. No puedes tener un éxito profesional súper grande y tener un nivel, por ejemplo, 10 de desarrollo profesional y un nivel 2 de desarrollo personal. Al final son cosas que deben ir un poquito de la mano y sí que es cierto que el hecho de invertir tiempo en ti te va a ayudar muchísimo a que puedas pues alcanzar al final esas dos ramas del éxito y que vayan las dos conjuntas. De hecho, hay otra cosa importante que comenta el autor en el libro y es que son 3 argumentos que te van pues a, digamos, a hacer creer que realmente puedes conseguir pues ese éxito mediante un desarrollo personal y el primero de esos argumentos es que creas que eres capaz de conseguirlo. De hecho, comenta que cualquier persona en el planeta es capaz de llegar a pues aumentar sus niveles de riqueza, de salud, de relaciones personales y realmente tienes que creértelo. Si no eres capaz de creer que puedes hacerlo, pues va a ser muchísimo más complicado que realmente puedas conseguir pues ese éxito personal y profesional.
De hecho, otro argumento que comenta el autor es el hecho de no ser conformista. Cuando realmente te conformas con pues, la vida que tienes, el trabajo que tienes, no quieres mejorar, no quieres progresar, pues digamos que te va a llevar a un estado pues, de mediocridad, ¿no? Del que tenemos que salir. Y de hecho, pues para salir de ese estado de mediocridad y llegar a no ser conformista, pues al final tienes que dedicarte un tiempo a llegar a ser quien quieres ser. Si no dedicas ese tiempo a querer ser quien quieres ser, pues va a ser muchísimo más complicado que realmente pues, puedas llegar a conseguir ese éxito profesional y personal. Y bueno, al hilo de todo esto, sí que es cierto que a mí, pues, digamos, me resulta pues muy, muy práctico, ¿no? El hecho de pues que al final tiene muchísimos beneficios el dedicarte un tiempo a ti, pues directamente pues puede reducirte el estrés, puede hacer que tengas una mayor clarividencia, que puedas tener más creatividad para poder hacer cosas directamente, pues incluso puede aumentar tus niveles de salud y hacer que seas más productivo en tu día a día. De hecho, al final la clave de no conformarse, pues no simplemente se trata de trabajar, sino que tengas ese tiempo que pueda dedicarte a ti para que te pueda repercutir positivamente pues, en el resto de tu día, ¿no? De hecho, como he comentado antes, ese éxito profesional pues tiene que estar un poquito ahí ligado a ese desarrollo personal. Y una de las cosas que comenta el autor, pues es por qué llegar a ese punto de que sean mañanas milagrosas y no tardes o noches milagrosas. Y directamente, pues al final digamos que saca un poquito la conclusión de que en la mañana, pues digamos es un momento óptimo para que puedas llegar a desarrollarte en ese sentido, pues que tengas un día muchísimo más motivado, que puedas ser más productivo, que al final arranques con esa energía y que te levantes pensando en que tienes un propósito. Al final son cosas que si digamos, las haces por la mañana, pues vas a llegar a ese punto en el que te va a ayudar muchísimo y te va a repercutir el resto del día. De hecho, hay una cosa pues muy curiosa que seguro que has experimentado alguna vez, y es el hecho de, pues por ejemplo, levantarte por la mañana con un pensamiento pues más pesimista. Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza cuando yo estudiaba en el instituto, que a lo mejor te levantabas ya pensando en que eso era pues un tiempo que tenías que pasar ahí, digamos, no cómodo, no muy a gusto, que tenías que estar estudiando, que a lo mejor te podía producir pues un poquito de incomodidad y no te levantabas de la misma forma que, por ejemplo, pues cuando tenías que hacer algún viaje o cuando tenías que irte de excursión, que al final era un momento en el que aunque durmieses poco, pues sí que es cierto que te levantabas con muchísima más motivación, con más energía, no posponías la alarma para salir directamente a ese momento en el que te producía pues una sensación mucho más satisfactoria. Y bueno, es cierto que al final, teniendo claro esto, pues el autor lo que quiere, digamos, revivir y que puedas aplicar cada mañana sea esa sensación, ¿no? Esa sensación de cuando te levantabas para ir a una excursión y no cuando te levantabas pensando en que tenías que ir a estudiar, que eran unas horas en las que no estabas cómodo, ¿no? Y entonces al final lo que quiere transmitir el autor es precisamente esto, ¿no? Que tengas un poco en mente pues que por la mañana, si haces unos cuantos hábitos, que en total son 6 hábitos, que ahora entraremos en detalle con ellos, vas a tener directamente pues un día muchísimo más productivo, vas a tener menos estrés, te va a ayudar a desarrollarte como profesional y a alcanzar ese éxito en todos los sentidos, ¿no? De hecho, pues digamos que lo que llega a hacer ver el autor es que seas consciente de que en la actualidad hay un 95% pues, de una triste realidad que está basada en gente pues, conformista, mediocre, que simplemente pues, hace lo que tiene que hacer porque no quiere hacer otra cosa, porque no les resurge la curiosidad en la cabeza como para poder llegar a salir de la media y hacer cosas extraordinarias. Y de hecho, pues al final lo que quiere reflejar el autor es que tú no seas de ese 95% de personas que son más mediocres, sino que seas de ese 5% de personas que alcanzan el éxito. Y para ello, pues lo más importante es que tengas el compromiso, la responsabilidad de poder alcanzar pues todo eso con una serie de hábitos que ahora, como digo, te contaré en detalle. Sí que es cierto también que, bueno, al final se centra el autor en contar un poquito cuáles son pues esos actos que te llevan a ser una persona más mediocre, y te voy a contar todos ellos para que seas consciente, ¿no? Y que puedas empezar a cambiar. De hecho, como he dicho antes, era un libro que simplemente con el título ya me hacía ver que me podía ser de utilidad, y de hecho lo ha sido, porque estoy seguro que voy a aplicar muchas cosas de las que he leído en este libro. Y a partir de ahí, pues contarte que una de las cosas que hace que la gente al final termine siendo más conformista y más mediocre es el hecho de centrarse
en los fallos que tiene en el pasado. Uno no puede condicionar su futuro al hecho de haber fallado pues en cualquier aspecto de su vida en el pasado, porque eso al final repercute negativamente en lo que te pueda pasar más adelante, ¿no? De hecho, va muy ligado también al hecho de aislar incidentes, que es otro aspecto que comenta para la gente que al final se queda en ese punto de mediocridad. Y tampoco podemos marcar que nos vaya bien o nos vaya mal por el hecho de que una vez hayamos fallado, o que, por ejemplo, pues una vez no hayamos ido a entrenar, por ejemplo, o que una vez pues hayas puesto la alarma y no hayas hecho la tarea que tenías pensada hacer. No podemos condicionar tampoco nuestra vida a ese momento en el que simplemente pues somos humanos, hemos fallado una vez. No tiene sentido que estés ahí regodeándote en ese momento como para que te repercuta negativamente. Otra cosa importante que al final hace que las personas pues no lleguen a alcanzar ese 5% de éxito, ese 5% de personas que tienen éxito, es el hecho de la falta de objetivos. Cuando tú te levantas por la mañana sin ningún propósito, pues posiblemente va a ser mucho más complicado pues que puedas llegar a alcanzar el éxito, que puedas tener pues una motivación que te haga levantarte de la cama para poder pues directamente desarrollarte y poder seguir creciendo. Entonces, una de las cosas que comenta el autor para salir y bueno, que tiene ese, digamos, ese momento en el que pues te vas a ayudar a salir de la mediocridad, es el hecho de que te establezcas un objetivo, que tengas un propósito en la vida, que te haga levantarte cada mañana con esa sensación que te comentaba de pues de felicidad, de entusiasmo, de querer hacer que tu día sea productivo, y al final eso es algo pues que es muy importante y que lo tienes que tener en cuenta. De hecho, hay otro factor que comenta también el autor, y es que el hecho de ser responsable pues no siempre va de la mano de uno mismo, es decir, que hay un factor que se llama la corresponsabilidad, y eso quiere decir que el hecho de que ya no seas tú solo la persona que tiene que responder a ciertos actos o directamente pues tiene que cumplir con ciertos objetivos, te va a ayudar a que pues lo puedas cumplir de una manera, digamos, más amena, o que directamente pues tengas que dar cuenta de tu objetivo a alguien para que ya no sea un objetivo individual, sino que sea un objetivo conjunto. Y el hecho de rendir cuentas a una persona que no seas tú, pues posiblemente te va a ayudar a que aumenten las probabilidades de éxito. Es cierto que es curioso que pues la mayoría de personas que realmente tienen esa responsabilidad personal no son tantas como cuando nos centramos en ese otro tipo de personas que, digamos, les hace falta tener un poco esa ayuda externa, esa motivación externa de alguien pues que directamente te pueda echar una mano a que lo consigas, y ya no se trata solamente de darte cuentas a ti, sino de dar cuentas a otra persona. Esto va muy relacionado también con el hecho de tener un círculo de influencia positivo, como se suele decir, ¿no? Somos al final el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasamos o de las que nos rodeamos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la suerte de haberme rodeado de personas como David, como Ángel, como Samu, y al final todo eso repercute mucho positivamente, y es cierto que eres capaz de darte cuenta pues que cuando tienes un círculo positivo, ¿no? De relaciones en las que realmente te van a ayudar a crecer tanto a nivel personal como profesional, pues te va a suponer un mayor éxito en tu vida. Así que sé selectivo, es un consejo también personal, con las personas a las que al final pues le das tu confianza, te rodeas, y todo eso pues te va a ayudar a que te desarrolles como persona y como profesional. Sí que es cierto también pues que en el libro pues comenta otro aspecto importante que quiero resaltar contigo, y es el hecho de la falta de urgencia. ¿Eso qué significa? Pues que cuando no tenemos el hecho de llegar a desarrollarte, a tener éxito como una urgencia, como algo preferente en tu vida, dice, bueno, pues ya lo haré cuando tenga tiempo, pues me pondré a ello, o quiero llegar a conseguir pues un éxito en, no sé, en cualquier rama, en cualquier disciplina, pero bueno, ya me pondré cuando saque un hueco, me pongo, me especializaré cuando pueda, pero al final nunca, digamos, lo tienes como prioridad, y eso va a hacer pues que posiblemente pues nunca consigas alcanzar ese éxito. Bueno, voy a darle la vuelta aquí a mi mapa mental porque ya me han salido 2 hojas. Y bueno, otra cosa importante que al final pues te va a ayudar a lo que sería el título del libro, ¿no? A que sean esas mañanas milagrosas. Son 5 pasos que, bueno, te van a ayudar a despertarte de otra forma para que tengas esa mayor sensación, como hemos dicho antes, de gratitud, de felicidad y de motivación respecto a esa sensación pues más de frustración, de no me apetece, de no tengo ganas de levantarme, quiero posponer la alarma. Una de las cosas que propone el autor, pues como te he dicho, ¿no? Son 5
pasos para que puedas despertarte pues de una forma muchísimo más amena y que puedas llegar a conseguir pues esos hábitos que al final te comentaré que son súper importantes para llegar a tener ese éxito. El primero, pues es despertarse teniendo, como hemos dicho antes, un objetivo, un propósito. El hecho de tener clara una meta, pues te va a ayudar a que cuando suene la alarma, directamente saltes de la cama, que sepas que tienes que hacer pues algo que te va a ayudar y te va a repercutir positivamente a ti. Y eso pues va a ayudarte muchísimo más a que te despiertes de otra forma, como para poder llegar pues a dedicarte un tiempo a ti y que puedas alcanzar ese éxito. Otro propósito, otro paso de los que el autor comenta, pues es el hecho de, aunque sea una tontería, ¿no? Pero de ponerte el despertador un poquito más lejos de la zona en la que estás durmiendo, para que cuando suene tengas que levantarte, tengas que ir ahí y apagarlo, y eso va a hacer que tengas pues esa primera reacción de energía, y a partir de ahí pues que ya no te quede ese gusanillo de darle al botón de posponer la alarma, como seguramente pues te habrá pasado alguna vez. A mí me ha pasado mucho, o sea que lo confieso, y al final pues son cositas que te pueden ayudar, aunque sean a priori pues algo más rudimentario, ¿no? o una tontería. Otra cosa importante que te comenta a la hora de que te puedas despertar bien, que sería el tercer paso, sería el hecho de hacer acciones que sean no brain, no pensar. Por ejemplo, una de las acciones que propone el autor es el hecho de que lo primero que hagas cuando te levantes sea que te laves los dientes, porque al final es una acción que no requiere pensar mucho, simplemente pues frotar ahí y ya está, y a partir de ahí pues son los primeros pasos, ¿no? Que te van a ayudar a que tengas pues ese momento de volvería a la cama, no volvería, y llegaría a procrastinar, ¿no? Para que nos entendamos. Y al final, pues bueno, son acciones, tanto esa como por ejemplo el hecho de después beber un vaso de agua, que sería otro paso de los que comenta el autor, pues son cositas que al final hacen pues que no tengas que pensar, simplemente pues por ejemplo el hecho de beber agua simplemente es por hidratarte, y a partir de ahí pues que ya tengas, digamos, esas primeras acciones que no requieren ningún tipo de pensamiento y que puedas ya empezar el día pues haciendo los hábitos que te voy a comentar a continuación. Otra cosa importante que también comenta el autor es el hecho pues de realizar y de colocarte ropa deportiva, porque ahora veremos que dentro de los hábitos que te marca el autor como importantes para que sean esas mañanas milagrosas, que llegues a cambiar tus hábitos y que consigas ese éxito, pues es el hecho de realizar deporte por la mañana. Sobre todo, pues bueno, ya sabemos de la importancia que tiene a nivel de salud, a nivel de claridad mental, de poder despejarte y de empezar el día con muchísima más energía, ¿no? Y bueno, digamos que vamos a ir a lo que sería el kit de la cuestión de este libro, que es pues los 6 hábitos, ¿no? Que al principio te comenta en el título. Y bueno, quería comentar también este contexto para que entiendas un poquito todo eso que te va a llevar pues a que directamente no solamente sean 6 hábitos y ya está, sino que tengas un poco el contexto de el hecho de levantarte por la mañana, por qué tienes que hacerlo, cómo tienes que hacerlo si te cuesta un poquito más, y a partir de ahí pues que ya puedas empezar a aplicar estos 6 hábitos. Te voy a comentar que el autor, digamos, lo establece tal cual con la palabra salvavidas, porque hace, pues bueno, un pequeño juego de palabras con las iniciales de lo que realmente son esos 6 hábitos, y ahora te los voy a comentar por orden, aunque como te comentaré más adelante, al final no tiene que ser 100% este orden, sino que lo puedes adaptar a ti, porque una cosa súper importante, pues además de dedicarte tiempo a ti, es el hecho de que puedas personalizar un poquito este hábito, este método, y que realmente pues que te sirva según tu estilo de vida. El primer hábito que comenta el autor es el hecho de silencio. La palabra silencio es la que comenta para que sea esa analogía ahí de salvavidas. Y se refiere a que cuando te levantes, lo primero que tienes que hacer, o lo primero que te recomienda hacer, es el hecho de no pensar hacia afuera, sino pensar hacia adentro, reflexionar, meditar, dedicarte un tiempo pues a pensar en ti, y eso te va a ayudar pues a que directamente empieces el día con un poquito menos de estrés. Esto es algo que, por ejemplo, yo he empezado a aplicar hace bien poco, y es cierto que pues al principio mucha gente lo puede ver como una tontería, pero el hecho de dedicarte ese primer momento del día a reflexionar, a pensar, a, digamos, enfocarte un poquito en lo que vas a hacer después, te va a ayudar un montón a que reduzcas esa ansiedad, esos niveles de estrés, sobre todo pues si tienes muchísimo trabajo, o incluso aunque no lo tengas. Al final es una práctica que es súper recomendable, por lo menos por mi parte, para que puedas empezar a aplicarla. Así que ese sería el primer hábito que el autor comenta para estas mañanas milagrosas. Hay un segundo hábito que te comenta con la palabra afirmaciones,
Y eso significa que tienes que, una vez que terminas de reflexionar para ti, pues el hecho de realizar afirmaciones positivas, que tú mismo digas, yo puedo hacer esto, yo soy capaz de conseguir pues cualquier objetivo, ese propósito que tienes, y el hecho de repetírtelo al final hace que tu mente empiece a creerlo y que algo que a priori pues parecía un poco más inalcanzable, pues te va a llevar a que sea pues un hecho que te provoque más seguridad, que seas capaz de empezar a tenerlo como más visualizado, ¿no? Y a partir de ahí pues que lo veas más factible. De hecho, pues al final el hecho de hacer afirmaciones se basan sobre todo pues en saber qué es lo que quieres conseguir, por qué quieres llegar a conseguir eso, tener un poco ese compromiso de por qué quieres realizarlo, y a partir de ahí pues que te lleve muchísimo, te acorte un poco el camino, ¿no? A lograrlo de verdad. De hecho, pues hay cosas que te pueden ayudar, por ejemplo, dice el autor, el hecho de pues incluso no solamente hacer afirmaciones, sino también leer citas inspiradoras de personas de éxito, que a partir de ahí pues te suban un poquito la motivación, ¿no? Hay otra cosa que comenta el autor importante, que sería el tercer hábito. Ya hemos dicho que los dos primeros serían esa palabra silencio, ¿no? El meditar, el reflexionar, y la otra, hacer afirmaciones para decirte a ti mismo que realmente puedes conseguirlo. El tercer hábito que comenta, y además está muy ligado con lo que estamos haciendo hoy, porque la palabra es lectura. El hecho de empezar el día leyendo es una práctica que te va a ayudar muchísimo, y no se centra sobre todo en leer por hobby, sino realmente leer para aprender, que de hecho pues es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Poder llegar a leerte un libro pues en menos de una hora, en mi caso ha sido en 51 minutos, y que lo pueda estar explicando como te lo estoy explicando a ti ahora mismo, que de hecho incluso según lo voy explicando, me voy sorprendiendo, porque es cierto que no somos capaces de entender lo que realmente nos está, digamos, las ideas que nuestro cerebro nos está mandando. Simplemente estamos leyendo y nuestra memoria es capaz de procesar muchísimo más rápido que lo que nosotros al final estamos viendo con los ojos, ¿no? Entonces al final yo ahora mismo incluso estoy experimentando esa sensación, y es súper placentera el hecho de saber que puedo leerme un libro en menos de una hora, que te lo puedo contar, y que a partir de ahí pues que puedo hacer que me sirva en mi día a día, que te pueda servir a ti como te estoy contando al final todas estas ideas, y que realmente pues puedas aprender mucho más rápido, que seas más productivo, que aprendas también a concentrar un poco el foco en una tarea, y que aprendas a aprender, como bien dice David siempre, y es algo pues que es súper placentero, ¿no? Y ese es el tercer hábito que te cuenta el libro, el hecho de la lectura, pero no cualquier lectura, como digo, que sea una lectura de aprendizaje, de desarrollo personal, y que te ayude también pues a enriquecerte, ¿no? Que si no sea simplemente el hecho de leer por hobby. Y al final otra cosa importante, que por ejemplo a nosotros pues nos viene súper bien, porque lo que te dice el autor es que leas lo que puedas, da igual que sean 10 páginas, que sean 20, y lo que estamos haciendo nosotros es leernos todo un libro completo, o sea que ya sabes que tienes ahí un pequeño enlace para poder rellenar un cuestionario, y que puedas hablar pues incluso conmigo o con cualquiera de las personas que estamos aquí en la mesa hoy, y que realmente te podamos ayudar también pues a adquirir una habilidad que yo considero un superpoder, que es única, y que a mí por ejemplo me está cambiando la vida, porque estoy viendo todas las cosas de otro punto de vista. Y bueno, el hecho de pues esos 3 hábitos son súper importantes, y ahora te voy a contar los 3 restantes que te ayudan también muchísimo a conseguir ese éxito. Uno de ellos es la visualización. El hecho de verte consiguiendo un objetivo te va a ayudar muchísimo a diseñar ese escenario en tu cabeza, que te va a ayudar pues a conseguirlo, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces, pues estando en casa, soñaba con verme aquí en este plató, y fíjate, aquí estoy, o sea, yo lo he visualizado, y al final el hecho de marcarme un poquito ese escenario, de verme yo haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo, me ha ayudado muchísimo pues a que al final sea una realidad, y eso pues al final también hay que agradecérselo obviamente a las personas que están aquí, pero es cierto que el hecho de visualizar pues te hace que te prepares en cierto modo para una situación como esta, que visualices realmente lo que quieres conseguir, qué necesitas hacer, ¿no? Para llegar a ese punto que estás visualizando, y a partir de ahí pues que te proporcione una motivación tan brutal que llegues a ese punto de que realmente, pues como me está pasando a mí ahora mismo, que esté aquí contigo contándote el resumen de este libro completo. El quinto hábito que te cuenta el autor, para que puedas aplicarlo en esas mañanas milagrosas, es el hecho de anotar en un diario pues cualquier reflexión, puede ser pues tus objetivos, incluso un diario para agradecer pues lo que estás viviendo cada día,
e incluso te ayude también a tener un pensamiento mucho más positivo que te ayude pues a que realmente tengas ese crecimiento más acelerado que si solo tuvieses esas ideas en tu cabeza y te limitases pues a eso, a tenerlas ahí y que no fuesen no floreciesen tanto, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de coger un diario, de anotar pues lo que has hecho en el día o los objetivos que tienes o el nivel pues de agradecer un poco lo que has vivido, y cuando incluso vuelvas a releerlo pues en otro momento seas capaz de valorar de lo que has conseguido, de incluso apuntar un problema y llegar a ver que ese problema no era tan grande, y al final pues son cosas que te van a ayudar muchísimo a que tengas esa valoración positiva de tu día a día y que te ayude también a conseguir ese éxito. Y bueno, el último hábito que te cuenta el autor para poder llegar a conseguir ese éxito y ese desarrollo personal es algo muy importante. De hecho, yo también me dedico profesionalmente a eso, y es el deporte, levantarte por la mañana haciendo deporte. Ya he comentado antes ahí, ¿no?, la importancia que ya se presupone que tiene el hecho de hacer deporte, pero es que es cierto, el deporte no solamente te aporta unos beneficios a nivel de salud, sino que te ayuda pues a empezar el día con una claridad mental mucho más grande, a tener más energía para poder llegar a conseguir pues cualquier objetivo que tengas, y a tener un poco pues ya esa mente y ese cuerpo también despierto para poder llegar pues a que tu día a día sea muchísimo más productivo pues en tu ámbito profesional. Sí que es cierto también pues que, por ejemplo, el autor pues hace un poquito de referencia pues a que el yoga es una disciplina que a él le gusta porque combina pues un poco el entrenamiento de fuerza, la coordinación, los estiramientos y demás. Pero bueno, al final el deporte es el deporte y tienes que hacerlo sí o sí. O sea que mi consejo también pues es que te lo apliques, y a partir de ahí pues concluir un poquito este resumen teniendo en cuenta pues que lo más importante y lo que yo voy a empezar a aplicar desde ya pues es la importancia esa de dedicarte tiempo a ti, de que tengas claro que si no te dedicas ese tiempo a ti en la mañana, por ejemplo, que es como el autor lo refleja, digamos que va a ser más complicado que puedas tener un día productivo, que puedas llegar a desarrollarte como profesional, y que realmente pues que sepas que ese nivel de éxito profesional pues está muy ligado al nivel de desarrollo personal. Y para concluir con esto, pues sobre todo comentarte, como te he dicho antes, no es un método pues que tenga que ser 100% en ese orden, sino que lo puedes adaptar a ti, incluso el tiempo que puede dedicarle a cada cosa. Al final lo que intenta hacer el autor es que estos 6 hábitos lo hagas en una hora, o sea, que lo hagas una hora, pues por ejemplo, que te pongas el despertador una hora antes de lo que sueles hacer, y a partir de ahí, pues que puedas pues dedicarle a lo mejor pues 5 minutos al hecho de estar meditando, otros 5 minutos al hecho de hacer afirmaciones, un poquito más de tiempo quizás pues al hecho de la lectura o el deporte, pero que al final te lo puedas adaptar tanto en orden como en tiempo, pues a lo que realmente puedas abarcar, y a partir de ahí, aunque sea a priori pues un poquito tiempo, sí que es cierto que te va a ayudar muchísimo pues a que tengas a que alcances ese hábito, ¿no? De hecho, algo importante que quiere resaltar el autor al final del libro es el hecho de que hagas lo que menos te gusta al principio, lo que más digamos trabajo te cueste hacer, ¿no? Para que a partir de ahí pues que sea, digamos, ese primer choque lo que te vas a quitar de encima como para poder hacer el resto de hábitos o de tareas en esa secuencia que te propone el autor. Y luego otra cosa importante es hacerlo de forma progresiva, que no lo hagas pues todos los días, te levantas el primer día ya tienes que hacerlo sí o sí, sino que establezcas un poquito pues esa rutina que se adapte a tu contexto, y a partir de ahí pues vayas creando un poquito ese hábito que pase de ser una tarea a lo mejor insoportable a una tarea pues algo más incómoda, porque ya te produzca pues el hecho de que me cuesta un poquito madrugar, pero ya no son esos primeros días que me costaba tanto y para mí era una secuencia, un hecho insoportable, y a partir de ahí pues que el siguiente paso sea ya que seas imparable, que lo puedas aplicar, que lo hagas todos los días, que incluso te levantes ya o te acuestes, mejor dicho, pensando en que al día siguiente vas a hacer eso, y que el pensamiento que tengas antes de acostarte pues que va a ser súper positivo como para poder levantarte de la misma forma, independientemente al final de las horas que duermas, porque es cierto que una de las cosas que también concluye el autor es el hecho de que duermas 5 horas, duermas 7, duermas 9, si tu cabeza te dice que no es suficiente, igualmente te vas a levantar cansado. O sea que ten en cuenta que antes de dormir y antes de aplicar toda esta secuencia, todos estos hábitos, pues vete a la cama pensando que vas a hacer algo que te va a provocar pues una sensación muy placentera, que vas a disfrutarlo, que tienes un propósito que hacer mañana, y que da igual las horas que duermas, que sí, que realmente pues al final también tiene un aspecto psicológico, y directamente cuando te levantes pues ya vas a tener esa visión, ¿no?, del último pensamiento que tuviste cuando te acostaste va a ser el primero que tengas cuando te levantes.
Equipo, ha sido un placer, de verdad, contarte este resumen. Espero que te haya servido. He intentado dar lo mejor de mí y espero que lo puedas aplicar también con este libro de Mañana Milagrosa. Yo voy a aplicarlo también para mí. Así que espero que te haya gustado de corazón y espero que nos veamos pronto también por aquí. Así que un abrazo enorme.